¿Qué significa realmente que una mujer decida vivir sola, no como un acto de rebeldía, sino como un profundo regreso hacia sí misma? En una sociedad que aún valora a la mujer en función de sus vínculos afectivos, ¿por qué tantas están eligiendo el silencio de su propia compañía? Y si esta elección no fuera una renuncia al amor, sino una forma de reencontrarse con algo mucho más sagrado. Cada vez más mujeres están eligiendo la soledad, no como un intervalo pasajero, sino como una declaración de autenticidad y un camino consciente hacia el autoconocimiento. Durante años, quienes tomaban este camino eran vistas como solitarias, problemáticas o incompletas. Sin embargo, Carl Jung, pionero de la psicología profunda, interpretó esta experiencia de manera muy distinta. Para él, la mujer que abraza la soledad se sumerge en un proceso de transformación interior. No se trata solo de estar sola, sino de enfrentarse al animus, esa energía masculina interior, integrar su sombra y caminar hacia la individuación, es decir, convertirse en una persona íntegra por sí misma, con o sin pareja. La verdad que muchas viven en silencio es esta: la soledad, lejos de ser una condena, puede convertirse en un acto liberador. Por siglos, la identidad femenina estuvo ligada a los roles de esposa, madre o cuidadora. Su valor se medía por su capacidad de sacrificio, su obediencia y su habilidad para sostener a otros. La independencia femenina no solo se veía con sospecha, sino que directamente se castigaba. Una mujer sola era mirada con lástima o con desconfianza. Su elección rara vez era reconocida como válida. Pero hoy, algo esencial ha cambiado. Muchas mujeres están abandonando los caminos tradicionales, no desde la amargura, sino porque han descubierto una verdad poderosa. No necesitan de otro para sentirse completas. ¿Qué permitió este cambio? Libertad económica, acceso a la educación y el lento desmantelamiento de estructuras patriarcales han abierto puertas que para sus abuelas ni siquiera existían. Aún así, más allá de las razones prácticas, hay un giro profundo en lo psicológico. Jung diría que este movimiento no es solo social, sino arquetípico. Una mujer que decide vivir sola no está rechazando a los hombres, está confrontando una parte oculta de sí misma, el ánimo, esa fuerza interna que moldea su pensamiento, su capacidad de decisión y su relación con el poder. Cuando una mujer depende por completo de otro para sentirse segura o valiosa, ese ánimus permanece dormido, incluso puede volverse opresivo, pero al vivir en soledad, ella se ve obligada a despertarlo. Empieza a encarnar cualidades que antes buscaba afuera: claridad, fuerza interna, dirección propia. Y aquí está el giro fundamental. No se trata de no necesitar a un hombre, sino de reconocer y abrazar lo masculino que vive dentro de ella. Este proceso no es fácil ni lineal. La sociedad aún susurra que una mujer sola está incompleta, que su independencia es una etapa pasajera. Pero desde la mirada junguiana, ocurre lo contrario. Cuando una mujer deja de proyectar su parte masculina en los hombres de su vida y empieza a dialogar con ese aspecto interno, accede a una versión más auténtica de sí misma. Ya no busca que alguien llene un vacío, sino que se relaciona con la energía masculina, tanto dentro como fuera de ella, desde un lugar de plenitud. Entonces la pregunta deja de ser ¿por qué está sola? Y se transforma en qué se está convirtiendo. El núcleo de la psicología junguiana gira en torno a la individuación, ese viaje personal para descubrir quién somos, más allá de lo que el mundo espera de nosotros. Para la mujer que vive sola, esa travesía ocurre en el silencio de su propio espacio. Sin el reflejo constante de los demás, se enfrenta a la pregunta esencial: ¿quién soy cuando nadie me mira? Es en ese vacío donde comienzan a desvanecerse las distracciones, pero no todo es paz. Jung advirtió que la soledad puede ser una espada de doble filo, puede convertirse en un lugar de transformación o en una barrera que aísla. La clave está en la intención. Si la soledad nace del miedo
o del dolor no sanado puede inmovilizar. Pero si es elegida desde la conciencia, se convierte en una fuente de empoderamiento. Ahí es donde surge una nueva relación con una misma. La mujer aprende a confiar en su voz interna, a validarse sin depender de la mirada ajena y a construir un vínculo con su propia esencia que ninguna relación externa puede sustituir. En este punto, el trabajo con la sombra es inevitable. La sombra, como Jung la definió, representa aquello que negamos, ocultamos o reprimimos porque no encaja con lo que creemos que debemos ser. Y cuando una mujer está sola, esa sombra tiene más espacio para manifestarse y ahí comienza el verdadero trabajo. El miedo a la soledad no siempre se manifiesta como un susurro tranquilo. A veces irrumpe como un grito paralizante que sacude hasta las raíces de la autoestima. Frases socialmente aceptadas: acabarás sola con gatos, eres demasiado exigente, solo piensas en ti, pueden comenzar a resonar en su mente como un eco interior. Son juicios externos que, sin darse cuenta, terminan sembrando vergüenza en su propia percepción. Incluso su independencia, tan celebrada en apariencia, puede convertirse en una sombra si se aferra a ella como un escudo que la aleja de la vulnerabilidad y de la posibilidad de una conexión emocional genuina. Pero justo ahí, en el corazón de esas sombras, es donde nace su mayor posibilidad de transformación. Cuando reconoce su miedo a la soledad, pero no permite que tome las riendas de su vida, recupera su poder. Cuando deja de absorber los juicios de los demás, comienza a construir su valor desde adentro. Y cuando logra equilibrar su autonomía con una apertura real hacia los demás, evita caer en una trampa espiritual muy común: usar la soledad como excusa para desconectarse de su humanidad en lugar de integrarla completamente. Este es el gran misterio que subyace en la visión junguiana. La plenitud no surge de negar lo que somos, sino de abrazar todo aquello que escondemos en los rincones más oscuros de nuestra psique. Por eso, vivir sola no es simplemente una decisión de estilo de vida, es una iniciación, un rito profundo de autoconocimiento. La mujer que se atreve a caminar este camino no se convierte en una versión idealizada de autosuficiencia, no emerge invencible ni intocable. Lo que descubre es aún más poderoso: autenticidad. Ya no escapa de sus sombras, pero tampoco se deja dominar por ellas. Aprende a sostener la tensión entre la necesidad de conexión y la profundidad de la independencia. Y desde ese espacio nace una verdad reveladora. Ella ya estaba completa desde el inicio. Uno de los mitos más persistentes sobre las mujeres que viven solas es el supuesto de que están inevitablemente solas por dentro, como si estar sin compañía fuera sinónimo de vacío emocional. Pero no es así. Soledad y aislamiento no son lo mismo. La soledad puede surgir del desconcierto interno, mientras que la elección de estar sola puede ser un acto de conexión íntima con una misma. Desde la perspectiva junguiana, una mujer que abraza la soledad no está desconectada, está redefiniendo lo que significa conectarse. Puede experimentar momentos de nostalgia, sí, pero también descubre una capacidad profundamente humana: estar en paz consigo misma, una habilidad que muchas personas nunca desarrollan porque temen estar sin compañía. Otro malentendido frecuente es pensar que una mujer que vive sola ha renunciado a su feminidad, como si el ser mujer dependiera exclusivamente de su relación con los demás. Pero Jung desmonta completamente esta idea. La verdadera esencia femenina, en su visión, no reside en los roles externos, sino en una energía interna: receptividad, intuición, creatividad y fortaleza. Una mujer que elige vivir sola no está rechazando su feminidad. Muchas veces la está explorando en niveles que antes no podía, liberada de las proyecciones sociales que intentaban definirla. Aún así, las presiones no desaparecen. A menudo se manifiestan en comentarios velados o preguntas disfrazadas de preocupación. ¿Y cuándo te vas a asentar? Como si su vida no tuviera valor real sin una pareja. El arquetipo de la mujer no amada sigue presente en los relatos culturales,
retratándola como una figura triste, en lugar de como alguien que ha hecho una elección consciente. Peor aún es cuando ella misma comienza a creerlo. Puede preguntarse si su independencia es una falla, no una fuerza. Aquí es donde la diferencia entre una soledad saludable y el aislamiento se vuelve vital. La soledad consciente es una decisión activa, un estado dinámico donde la mujer se relaciona consigo misma y con el mundo desde su propio centro. El aislamiento, en cambio, es una huida, una muralla levantada desde heridas no resueltas. Jung dejó claro que el objetivo del crecimiento psicológico no es evitar las relaciones humanas, sino vivirlas desde un lugar de integridad. Una mujer que se aísla puede estar evitando enfrentarse a su sombra, mientras que una que elige estar sola puede estar enfrentándola de forma directa. La cuestión central ya no es soportar los mitos sociales, sino discernir. ¿Estoy aquí huyendo de algo o estoy yendo al encuentro de mí misma? La respuesta a esa pregunta es lo que convierte su soledad en una prisión o en una puerta hacia un conocimiento más profundo de quién es, hacia una autenticidad inquebrantable y una vida tejida en sus propios términos. Los estudios de Jung sobre los arquetipos femeninos revelan una verdad poderosa. El camino de la soledad siempre ha sido una ruta iniciática hacia la sabiduría. El arquetipo de la Gran Madre simboliza nutrición, creación y abundancia, pero su lado oculto nos enseña algo aún más esencial: la capacidad de cuidarse a una misma. Cuando una mujer vive sola, no está rechazando este arquetipo. Ella no abandona el arquetipo de la Gran Madre, lo transforma. Se convierte a la vez en la madre y en la hija de su propia historia. De manera similar, el arquetipo de la mujer sabia no surge por sus vínculos con otros, sino a través del proceso alquímico de convertir la soledad en sabiduría. Este es el gran misterio sagrado. Al alejarse de los roles femeninos tradicionales, muchas veces es donde una mujer encuentra su esencia más auténtica. La mitología y la psicología coinciden en una verdad poderosa: la autosuficiencia ha sido desde siempre una vía espiritual. En las culturas ancestrales, la figura femenina solitaria era venerada, no temida. Desde Artemisa, la diosa virgen que recorría los bosques libre y salvaje, hasta la sacerdotisa de Delfos, cuya sabiduría brotaba del aislamiento elegido. Estos arquetipos nos recuerdan que lo que hoy se etiqueta como soledad muchas veces fue considerado un espacio sagrado, un vacío fértil donde ocurre la transformación. Jung veía este retiro del mundo externo como un paso necesario para que el yo auténtico pudiera emerger sin máscaras ni condicionamientos. Así, la mujer contemporánea que elige este camino no está sola en el vacío. Forma parte de una antigua tradición de poder femenino recuperado. La historia está llena de ejemplos de mujeres que convirtieron su soledad en fuerza interior. Artemisa, por ejemplo, no renunció al matrimonio por rechazo, sino por lealtad a su naturaleza indomable. Virginia Woolf, en su emblemático ensayo Un cuarto propio, articuló con claridad lo que Jung llamaría una necesidad psicológica: espacio para que florezca la energía creativa femenina. Estas mujeres no simplemente vivieron solas, usaron ese tiempo como un crisol donde se forjaron su genialidad, su voz, su verdad. Incluso figuras míticas como la Baba Yaga, temida y reverenciada en el folclore eslavo, revelan cómo la sociedad necesita y a la vez teme a la mujer que se aparta del molde. Hoy, nuevas voces continúan ese legado. Mujeres del presente relatan descubrimientos profundos, nacidos en la calma de su camino solitario. La artista que, tras años de silencio, encuentra su voz. La ejecutiva, que aprende a confiar en su intuición sin buscar aprobación constante. La sanadora que en la quietud descubre su don. Todas ellas reflejan una misma verdad que Jung expresó claramente: algunas revelaciones solo se alcanzan en soledad. Una mujer compartió que sus años viviendo sola fueron el momento en que dejé de interpretar la feminidad y comencé a vivirla. Otra confesó: en el silencio reencontré partes de mí
que no sabía que había abandonado. Estos testimonios revelan algo universal, que la mujer que se atreve a estar sola muchas veces descubre que nunca lo estuvo realmente, sino que estaba en comunión profunda consigo misma. Y es aquí donde el viaje da un giro radical. Y si vivir sola no se trata de carencia, sino de una conexión poderosa con lo femenino divino que habita en su interior. La mujer que elige este sendero camina en los pasos de sacerdotisas, místicas y creadoras que, a lo largo del tiempo, usaron su soledad como espacio sagrado para escuchar las voces más profundas de su ser. Su espacio no es un vacío, es un santuario. Un lugar donde por fin puede oír la sabiduría que siempre estuvo dentro de ella. En términos junguianos, alcanza algo que muchos buscan pero pocos encuentran. No solo independencia, sino individuación. El regreso completo a todo lo que ella es. Como hemos visto a través del lente de Jung, la decisión de una mujer de vivir sola va mucho más allá de una preferencia personal. Es una travesía psicológica y espiritual. La soledad se convierte en el espejo que revela sus partes no vividas, el ánimus que debe integrar, la sombra que debe enfrentar y los mitos culturales que necesita derribar para recuperar su integridad. Este camino no implica rechazar el amor, sino establecer una relación más profunda consigo misma. En hacerlo, se une al linaje de figuras femeninas, históricas y míticas que convirtieron la soledad en soberanía. Y aquí está la verdad más poderosa de todas. Vivir sola no es un acto de rechazo hacia los demás. Es una afirmación de totalidad. Es una declaración de que la plenitud de una mujer no depende de otro, sino de su capacidad de abrazar todas sus partes. Lo masculino y lo femenino, la luz y la sombra, la fortaleza y la vulnerabilidad. Y en ese encuentro íntimo descubre algo transformador, que el amor, la validación y el sentido de pertenencia que buscaba fuera siempre estuvieron dentro de ella. Y ahora queremos escucharte a ti. ¿La soledad puede ser un camino hacia la plenitud o aún sigue siendo vista como un tabú? ¿Has vivido un proceso de transformación al pasar tiempo contigo misma o lo percibes de otra forma? Déjanos tus reflexiones en los comentarios. Abramos este diálogo juntas. Si las ideas de Jung resonaron contigo, te invito a explorar más a fondo sus obras como El yo y el inconsciente, La psicología del inconsciente o Ion, donde estas ideas cobran aún más vida. Y recuerda, viva sola o no, la invitación está abierta para dejar de temer a la soledad y comenzar a escuchar lo que tiene para revelarte, porque en ese silencio podrías encontrarte con la persona más importante de tu vida, tu yo más verdadero. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para seguir explorando juntas los caminos donde la psicología, el mito y el alma se encuentran. Hasta la próxima. Sigue explorando, sigue preguntando y sobre todo, sigue despertando.